Me empecé a embolar de que me digan que bien que pintaba o que bien que dibujaba porque se parecía a la realidad, viste, como que está, es normal, ¿no? Porque si, es lo primero que ves, yo qué sé, si se parece o no, es la forma de chequear. Pero, pero yo sabía que con eso no hacíamos nada. Yo empecé a sentir que con eso no hacemos nada, tipo, y está, sí, tengo una gracia, dibujo bien. ¿Y qué hacemos con eso? Yo fui a un taller muy académico con Dávila, un pintor argentino de la neofiguración, que era tipo, para mí, para nuestra concepción, me tenía recagando. A él Spilimbergo lo tuvo mucho más cagando, pero me acuerdo que esa cosa de la naturaleza muerta, ¿viste? Y de quemarse los ojos mirando algo y tratar de ver la estructura y todo eso, que en un momento me acuerdo de eso, de salir a la calle y empezar a ver más. Darme cuenta que miraba un árbol y veía el azul que estaba dentro del verde. Me dio una técnica sólida, que es una cosa con la que después me tuve que pelear, pero por eso está esa cosa del padre, ¿viste? Él hablaba se consideraba a sí mismo maestro, que todavía manejaba los conceptos de maestro y discípulo, tenía preferidos que no eran yo. Y a mí no me ponía mucha ficha porque era mujer, por ejemplo, ¿no? Y una vez me dijo, y lo odié, me dijo, bueno, pero las mujeres después se casan. Y yo, what? Y no, casi lo mato, pero bueno. No dije nada porque eran los 80, o sea, los 90, no sé, principios de los 90. Y no me había dado cuenta hasta después lo tremendo que era eso, pero me aportó una técnica tremenda con la que después me tuve que pelear. Después otra serie que hice, empecé a pintarlo lo más realista que podía, usando todo lo que Dávila me había enseñado, y después agarrar un balde de pintura y tirárselo encima, molestar eso porque ahí me estaba dando cuenta que a mí, yo no puedo no ser una artista contemporánea, porque estoy en esta época y porque no creo que exista la pintura que no es contemporánea, que no es arte contemporáneo, porque no existe, hay un discurso. A mí Dávila consideraba que el tema no me importaba y que era la forma, no sé, como esa idea moderna, y a mí me parece que la técnica puede estar o no, o sea, no necesariamente creo que hay obras y hay técnica de dibujo y pintura, ¿no? Pues para mí puede haber obra de mil maneras, y puede haber cosas chantas de mil maneras también, obvio, ¿no? pero, pero sí, me aportó una herramienta tremenda que sigue siendo mi lugar desde el que batallar la cosa, ¿no? Sigo siendo pintora y dibujante. Para siempre me dejó. Antes de venir para Montevideo, desde Ushuaia, yo estaba como con muchas ganas de venir hacía mucho tiempo, y aparte como tiene toda una cosa con mi historia, porque yo nací acá, pero no vivía acá y no sé qué. Tenía muchas ganas de venir a Montevideo y miraba como el clima de Montevideo por la webcam. En un momento agarré esa de mirar por la webcam y cada vez lo empecé a hacer más, y en un momento me di cuenta que cuando entraba alguien a la habitación disimulaba como si estuviera mirando porno, porque yo ya sentía que era como una obsesión. Entonces ahí cuando se me cruzó la palabra obsesión me di cuenta que eso es obra, y decidí poner la obsesión a trabajar, que es como por lo que no estoy loca, ¿no? O sea, porque uno pone eso a funcionar en el arte, en la obra. Entonces me puse a sacarle fotos, me puse a pensar en la mediación, en mirar desde lejos, en estar espiando, porque miraba a la gente pasar, básicamente. Y además encontré un escenario de las muchas cámaras que hay que me copó, porque parecía, no sé, me hacía acordar a de Chirico, tenía como algo escenográfico. Había una poesía ahí, fue por el lado de la poesía, no fue por el lado del control mediático, la cámara, el gran hermano, sino que yo veía algo poético ahí. Y me puse a sacarle fotos con el celular a la pantalla de mi computadora, que mostraba la imagen de la cámara, del lugar donde yo quería estar, que era a 3.500 kilómetros, ¿no? Y que además el lugar donde nací hace 40 y pico de años. O sea, distancia, mediación.
Y me interesó eso y me puse a sacar esas fotos y después esas fotos las pinté para pasarlas por lo que a mí me interesa, que es la mediación de la pintura y la poesía, ¿no? Y porque yo venía pensando en la mirada y me puse a buscar eso, a darle rienda a esa obsesión, y entonces en un momento empecé como a imaginarme historias de esa gente que veía, ¿viste? Como a dejar que la ficción empezara a operar, ¿no? A hacer como ficciones, pero a la vez sabiendo que lo que me interesaba era que sean ficciones, entonces agarraba esas líneas argumentales pero las abandonaba, porque la idea no era confirmar un relato, sino el relato nomás. Para mí Montevideo era la ciudad del relato. Yo viví de chica en Argentina, pero toda mi familia era como la embajada de Uruguay, porque todos uruguayos, y como el relato era el relato de la nostalgia, y para mí llegaba ya mediado, ya idealizado. Y cuando venía para Montevideo era como, no sé, era viajar, era todo. Siempre para mí tenía como otra luz, hasta en mi recuerdo Montevideo siempre fue como de otro color, o sea, no sé, como medio pastel, como que el aire tiene un color que ahora me di cuenta que tiene que ver con el agua, ¿no? Pero bueno, para mí era no sé, el color ese de lo platónico, de lo que está en el mundo de las ideas, totalmente esa es la palabra. Y por eso, qué sé yo, sí, una vez que se vuelve real, la ficción ocupa otro lugar, no que desaparece, sino que agarra otros canales. Después me vine para acá y ya yo sabía que iba a ser medio imposible seguir haciéndolo desde acá, porque ahora, pues, nada, me tomo el ómnibus y estoy ahí, y porque me pasaron otras cosas. Sí, para mí eso es tangencial, ¿viste? Como es algo que me atraviesa. La cuestión de cierta extranjeridad, que también para mí tiene que ver con la posición del artista, ¿no? Como que siempre estás medio al costado de la cosa, o al menos en el momento de digerirla desde el arte, implica una posición de cierta extranjeridad. Y a mí me pasaba eso, ¿viste? Que mi familia se fue de Uruguay, pero como que no fue una ida feliz. Y yo siempre me quedé con esa idea de que era el paraíso perdido, o una cosa así, ¿no? Y de no estar del todo donde tenía que estar. Y también me pasó que, bueno, Buenos Aires me resultó un lugar bastante hostil para crecer, y no, cuando yo tuve que criar gente, me fui a Ushuaia porque, bueno, pintó la oportunidad, pero que casualmente es un lugar donde todo el mundo es de otro lado. En Ushuaia los de ahí son minoría, o sea, es como, a la gente le dicen paracaidista, nos dicen paracaidistas. Y para mí eso era como, bueno, un lugar donde no ser medio sapo de otro pozo siempre, y a la vez sí. Y siempre tuve como la deuda siempre sentí que no me habían dejado crecer en Uruguay, era como, pero me están jodiendo, o sea, vivíamos en Uruguay, ¿qué pasó? Ese lugar que para mí era tan importante, Uruguay, qué sé yo, pero que a la vez eso, siempre como medio ficcionado, como con mucha carga simbólica. Yo soy muy de ponerle el cuerpo a las cosas, tenía que venir a ponerle el cuerpo, y la verdad que nada, estuvo muy bien, está muy bien, es más de lo que esperaba, es como se despliegan otras ficciones, eso es genial. Llegué a esto que era como una ficción, y no es que llegué y se me apagó el glitter y de repente es, no sé, la realidad en AM. No, me sigue pareciendo un lugar súper mágico, y la ficción como que se multiplicó. No sé, ir a pasear el perro al Parque Rodó ya para mí es como una experiencia. Es un lugar que fuerza la reflexión. Bueno, obviamente tuve todo un duelo con eso de no me dejaron ser uruguaya del todo y con que no voy a ser nunca uruguaya del todo, pero tampoco nunca fui argentina del todo. Pero a la vez ahora me está empezando a pasar que me parece que es una situación privilegiada, porque el que ve de afuera ve unos detalles que eso, y que es medio lo que me tocó, yo qué sé. O sea, me parece que está bien, soy eso. Soy un producto rioplatense.
fui cambiando como de temas o de hilos, uno va agarrando como puntas del ovillo, no sé, siguiendo caminitos, adhiriendo alguna lógica para dejar de estar, porque viste que como nuestra herramienta es la intuición, nunca sabemos bien qué mierda, nada. Pero sí tenemos esas, no sé, por lo menos a mí me pasa eso, esas pistas, y siempre se van sumando sentidos de una búsqueda a otra, y uno va entendiendo con los años qué es lo que se está preguntando, qué cosa es la que está mirando, qué está persiguiendo. Y me di cuenta que tiene que ver con eso, con la ficción, con la realidad como cosa imposible, como ficción, como ese momento en el que te das cuenta de cómo sé que el otro ve lo que yo veo. O sea, es más, sé que el otro no ve ni en pedo lo que yo veo, o sea, que nadie ve lo que nadie ve, o sea, que es esa cosa. Y la poesía, el cruce de eso con la poesía, porque en la poesía yo y mucha gente a lo largo de la historia del mundo, en la belleza o en algún, no sé si decir belleza, pero en la poesía uno intuye una pista, como debe ser por ahí, no sé qué, pero debe ser por ahí. Y lo pones en, no sé, yo también a veces lo pongo en la danza, por ejemplo. Yo sé que hay algo de no pensar desde el discurso, hay algo que está más allá del discurso. Es lo que te obsesiona, lo que hace que uno haga algo, haga estas cosas, lo que hace que uno pinte por lo menos, tiene que ver con eso, con un querer escarbar algo, querer correr un velo que sabés que no se va a correr, ese es el tema. Que si lo corres no existe más la situación, no está más la magia. La magia está en el no poder, no llegar ahí del todo, es como intuir, como ver algo por el costado del ojo, pero esa sensación de que hay algo más, ¿entendés? Que la verdad no te la están diciendo. No quiero sonar conspiranoica, pero no es de conspiranoia, es de, o sí en algunos casos, pero es como esa búsqueda medio a ciegas, ¿no? Creo que sí, yo creo que es como una desesperación por ver más. Y también yo pienso que es como una especie de estructura neurótica la posición de artista, no sé, es como que el dibujo se convirtió para mí desde chica en una especie de no sé si sí, una forma de tramitar el mundo, que supongo que le pasa a todo el mundo, pero me quedé ahí, ¿no? Es como, pero eso fue muy tempranamente, se articuló con el yo, ¿viste? Como que se te arma ahí el chip, de que te defendés del mundo de medio de esa manera, no sé, como lo digerís un poco ahí, y cuando encontrás otros que pueden decir de esa manera y que lo que dicen es otra cosa que no es lo que vos decís, es que nada, es como un mensaje en una botella, es como un náufrago, otro náufrago, en, en la soledad existencial, yo qué sé. A mí Van Gogh no es un pintor que me guste especialmente, ¿no? No sé, no soy fan de Van Gogh, soy fan de muchos otros mucho más, pero con él me pasó que sí sentí que sentía lo que sintió él, sentí que estaba viendo lo que vio él, un tipo que se murió hace 1000 años, que otra realidad, un loco, yo qué sé, uno que andaba ahí en otra época, como también eso, atravesar el tejido del tiempo, ¿no? Esas cosas son las que me interesan de la pintura. Hasta ahí puedo decir, de todo lo demás es lo que no sé, que justo es lo más interesante. Sí, yo en una cosa que escribí una vez se me armó la frase que el arte fue siempre para mí mi agujero de conejo, viste, mi huracán, como yo pasé la infancia leyendo Alicia en el País de las Maravillas como una y otra vez, y el Mago de Oz, viste, esa cosa de que algo te rescate y te lleve a ese otro lado, que haya algo más que la realidad, que haya algo más, por favor que haya algo más. Porque bueno, a mí no me tocó la suerte de ser católica ni nada, viste, súper atea la embajada uruguaya, así que, y muy científica toda la explicación, eso también, y me costó mucho resignar la existencia de la magia. Mucho después de que yo sabía que era socialmente correcto decir que los peluches y las muñecas no tenían vida, yo decía tipo, ok, vamos a decir que no tienen vida, pero no quería, y a la vez sabía, pero no quería. O sea, resignar la existencia de la magia, creo que eso, el arte fue el lugar donde eso
pudo sobrevivir, digamos, ¿no? Y por lo tanto uno como el niño que uno fue puede no desaparecer. A mí me resulta muy raro pensar que alguien pueda cambiar mucho de tema en su obra. No sé, yo la cosa tipo serie, por decirlo de alguna manera, anterior, o la búsqueda anterior, estaba muy relacionada. Eran también capturas de pantalla, pero de videos porno. Tenía que ver también con la pintura desde mis referentes. Estaba mirando Johann Scar, estaba mirando, no sé, Sansnal, con cierta cosa de la foto también, pero más que nada lo que me interesaba también era un poco la mirada, ¿no? La mirada desde afuera. Y la ficción también, porque no tenía que ver con el porno, en realidad eran videos post-porno, porque yo no estaba interesada en el tema del porno, sino que eran escenas donde los cuerpos se desdibujaban, y también capturas que yo encontraba poéticas en 2 videos que encontré, y la posición de la persona que mira en relación a algo que le es ajeno, pero a la vez no. Me interesó el sexo como un terreno en el que el yo se permite desdibujarse un poco, ¿no? Como que hay un momento en lo sexual en el que no se sabe bien dónde empieza un cuerpo y termina el otro. Se desdibujan un montón de cosas, de etiquetas, de roles, no sé, como un momento que se está un poquito más cerca de algo, no sé si animal, pero que se flexibiliza el discurso, no sé, como que la realidad también afloja un poco el entramado de la realidad. Y también hacer estas capturas de pantalla a mí me servía como lógica, porque por un lado hay una decisión, hay un recorte mío, porque yo decido cuándo apretar el botón, pero por otro lado hay una cosa que pasa con el tiempo, que es otro eje que me interesa, que hace que sea imposible que eso que yo vi quede capturado. De alguna manera siempre hay un segundo que no. En otra época hacía la operación de pintar muchas veces la misma imagen, tratando de pintarla exactamente igual, sabiendo que no iba a poder, para ver, porque creía que algo de la verdad estaba en ese error, ¿no? Como siempre estoy buscando como en la fisura. Y por eso no es la pornografía en sí, ni siquiera es el sexo en sí, es ese terreno donde creo que eso puede pasar, que es un poco más fértil. Es como esto de la imposibilidad de entrar en el mundo del otro, y la insistencia con la que de todas formas lo intentamos todo el tiempo, hasta el último segundo. Y el arte y el sexo son 2 lugares donde pareciera que por un segundo eso se puede, por un segundo, ¿no? Como eso, como un mensaje en una botella. Esto de la fisura es gracioso porque está en todo lo que viene saliendo en esta conversación, que es eso, la fisura en la trama, ¿no? La fisura en la trama, toda, para sobrevivirle al capitalismo, para sobrevivirle a la existencia, para encontrarle sentido. Me parece que en última instancia se trata de eso, y algo del orden del sentido, de que tiene que tener sentido, para que uno pueda seguir viviendo, ¿no? Aunque haya que inventarlo. Es que hay que inventarlo, Lamentablemente Sí. no viene, Sí. no viene dado.